Hay momentos en la vida en los que el velo entre este mundo y el siguiente se vuelve más delgado, y pocos santos lo han entendido tan profundamente como el Padre Pío. Este humilde capuchino italiano, marcado por los estigmas de Cristo, dedicó su vida a consolar a los moribundos y preparar las almas para el gran pasaje. Durante sus años de ministerio en San Giovanni Rotondo, fue testigo de innumerables transiciones entre la vida y la muerte, y a través de estas experiencias identificó signos específicos que preceden a la partida del alma de este mundo. Sus comentarios no eran meras especulaciones, sino fruto de una profunda conexión espiritual y décadas de servicio a los enfermos y moribundos. El Padre Pío habló de estas experiencias con una mezcla de reverencia y claridad práctica, siempre buscando preparar a las personas para el encuentro final. Hoy compartiremos 3 señales poderosas que este santo identificó como presagios de la inminente partida. La primera señal que el Padre Pío mencionaba a menudo era una paz interior repentina e inexplicable que rodeaba a la persona. Quienes están a punto de dejar este mundo, según sus observaciones, experimentan una serenidad que no puede explicarse por circunstancias externas. Es como si el alma, percibiendo su inminente liberación, comenzara a desprenderse de las ansiedades y preocupaciones terrenales. Esta paz no significa necesariamente la ausencia de dolor físico, sino una profunda aceptación y una tranquilidad espiritual que trasciende el sufrimiento. El santo italiano informó de casos de personas gravemente enfermas que, días antes de partir, mostraban una sorprendente calma, como si ya vieran algo más allá de lo que la vista mortal puede percibir. Esta paz interior suele ir acompañada de un deseo de reconciliación y perdón. El Padre Pío enfatizó que esto era un regalo de Dios, preparando el alma para el viaje final. Muchas familias que han acompañado a sus seres queridos en los últimos momentos reconocen esta transformación repentina. Una persona que pasó días agitada, ansiosa o en visible angustia, de repente parece estar en un estado de gracia inexplicable. Sus ojos brillan con una luz diferente, una comprensión que va más allá de las palabras. El Padre Pío explicó que este es el momento en que el alma comienza a sentir la cercanía del Creador y que, aunque no comprenda del todo lo que está ocurriendo, responde a esta llamada con una entrega confiada. A menudo aconsejaba a las familias que no se alarmaran por este cambio, sino que lo reconocieran como una señal de misericordia divina. Esta paz interior también se manifiesta en una renovada capacidad para perdonar viejas heridas y resolver conflictos pendientes. Es como si la cercanía de la eternidad pusiera los asuntos temporales en su perspectiva adecuada. El santo capuchino vio en esto la mano providencial de Dios, preparando a sus criaturas para el gran encuentro. El segundo signo identificado por el Padre Pío está relacionado con cambios en los sentidos y en la percepción de la realidad circundante. Las personas cercanas al partido suelen informar de ver o sentir presencias que otros no pueden percibir. Algunos hablan de luces inusuales, otros de figuras angelicales o seres queridos fallecidos que vienen a consolarles en esta transición. El Padre Pío no consideraba estas experiencias como alucinaciones o delirios causados por medicamentos, sino como verdaderas ventanas a la realidad espiritual que está siempre presente, pero que normalmente está oculta a nuestros ojos. Él mismo tuvo numerosas experiencias místicas y entendió que, a medida que el alma se prepara para abandonar el cuerpo, las barreras entre lo visible y lo invisible se vuelven más permeables. Muchos de sus penitentes compartieron estas visiones con él en los momentos finales y siempre las recibió con seriedad y respeto. Estas experiencias, según el santo, son dones de consuelo divino para hacer que el pasaje sea menos aterrador. Existen informes documentados de personas que, días antes de marcharse, comenzaron a hablar con familiares fallecidos, describiendo conversaciones detalladas y mensajes específicos. El Padre Pío creía firmemente que no eran fantasías de la mente debilitada, sino encuentros reales con quienes ya habían cruzado el umbral de la muerte. Enseñó que Dios,
en su infinita misericordia, permite que estas almas ya glorificadas sirvan como guías y consuelo para quienes están a punto de emprender el mismo viaje. Algunos pacientes reportaron ver habitaciones llenas de luz dorada, jardines de belleza indescriptible, o simplemente sentir una presencia amorosa que no podían describir con palabras. El santo capuchino aconsejaba a las familias no descartar estas experiencias como confusión mental, sino escucharlas con atención e incluso preguntar qué estaba viendo o sintiendo la persona. Creía que esas visiones eran una forma para que Dios preparara suavemente el alma para la transición, mostrando que hay vida y amor esperando al otro lado. Testigos cercanos al Padre Pío afirman que él mismo, en sus últimos días, tuvo visiones celestiales que le llenaron de alegría. La tercera y quizás más profunda señal que el Padre Pío identificó fue un deseo intenso y creciente de Dios y de cosas espirituales. Personas que quizá fueron indiferentes o solo nominalmente religiosas durante sus vidas, de repente manifiestan una sed espiritual insaciable. Quieren orar, recibir los sacramentos, escuchar sobre Dios y la eternidad, como si por fin entendieran lo que realmente importa. El Padre Pío vio esto como la acción directa del Espíritu Santo, despertando el alma a su verdadero origen y destino. Este anhelo espiritual no es forzado ni artificial, sino que surge naturalmente desde dentro, como una semilla que finalmente germina tras años de letargo. Relató casos de pecadores endurecidos que, en los últimos días, lloraron lágrimas de sincero arrepentimiento y buscaron la reconciliación con Dios a través de la confesión. Para él, esto era una de las señales más claras de la misericordia divina en acción. El santo italiano siempre se conmovía cuando presenciaba estas conversiones de última hora, viendo en ellas la prueba de que nunca es demasiado tarde para volverse hacia Dios. Este despertar espiritual se manifiesta de varias maneras específicas que el Padre Pío ha aprendido a reconocer a lo largo de décadas de ministerio. Algunos insisten en sostener un crucifijo o un rosario, objetos a los que quizá nunca antes les habían dado importancia. Otros desean escuchar oraciones específicas o pasajes de las Escrituras, encontrando en ellas un consuelo que las palabras humanas no pueden ofrecer. Hay quienes expresan un deseo urgente de recibir el sacramento de la unción de los enfermos y la Eucaristía, reconociendo instintivamente que necesitan este alimento espiritual para el camino que tienen por delante. El Padre Pío enseñó que estos deseos no deben ser ignorados ni pospuestos, sino atendidos con prontitud, ya que son expresiones de la gracia divina que actúan en el alma. Él mismo pasaba horas junto a los moribundos, orando con ellos, escuchando sus confesiones y preparándolos espiritualmente para el encuentro con Cristo. En muchos casos, los testigos relataron que, tras recibir los sacramentos, los enfermos entraban en una paz aún más profunda, como si se hubiera construido un puente seguro hacia la otra orilla. Esto fue, para el santo, la señal definitiva de que el alma estaba lista para partir en estado de gracia. El Padre Pío también señaló que, junto con estas tres señales principales, había manifestaciones físicas que acompañaban la llegada de la muerte. Notó cambios sutiles en su respiración, un cierto brillo en sus ojos que parecía venir de dentro, y una expresión facial que poco a poco se volvió más serena y juvenil, como si años de preocupación se hubieran borrado. Estas observaciones físicas, combinadas con las señales espirituales, formaban una imagen completa que había aprendido a leer con notable precisión. No era raro que el Padre Pío supiera, a veces con días de antelación, cuando alguien estaba a punto de irse, y usaba ese conocimiento no para causar miedo, sino para asegurarse de que la persona recibiera toda la atención espiritual necesaria. Creía firmemente que una muerte bien preparada, con los sacramentos recibidos y la paz interior establecida, era una de las mayores bendiciones que se podían recibir. Por esta razón, se dedicó incansablemente a este ministerio, incluso cuando su propia salud estaba debilitada por estigmas y otras enfermedades. Para él, ayudar a alguien a hacer una buena muerte era participar en la misión redentora de Cristo.
Es importante entender que el Padre Pío no veía estas señales como motivos de desesperación o miedo, sino como valiosas oportunidades para la preparación final y el crecimiento espiritual. Enseñó que la muerte para el cristiano no es un fin, sino una transformación, un paso de la vida temporal a la vida eterna. Cuando reconocemos estas señales en nosotros mismos o en seres queridos, debemos responder a ellas con fe, esperanza y amor. El santo capuchino insistía en que el miedo a la muerte es natural y comprensible, pero puede transformarse mediante la oración, los sacramentos y la confianza en la misericordia divina. Él mismo afrontó su muerte con un valor ejemplar, habiendo pasado toda su vida preparándose para ese momento mediante oración continua, sacrificio y unión con el sufrimiento de Cristo. Sus últimas palabras fueron expresiones de amor por Jesús y María, demostrando que una vida dedicada a Dios produce una muerte santa. Para quienes acompañan a un ser querido en este camino, el Padre Pío aconseja una presencia amorosa, oraciones constantes y la seguridad de que no están solos en esta transición. Al reflexionar sobre estos tres signos, la inexplicable paz interior, las percepciones espirituales ampliadas y el despertar del deseo por Dios, se nos invita no solo a reconocerlos en los demás, sino a examinar nuestra propia vida espiritual. El Padre Pío nos recordaría que no necesitamos esperar a los últimos momentos para cultivar estas realidades en nuestras vidas. La paz que surge de una conciencia tranquila, sensibilidad hacia las cosas espirituales y un deseo constante de Dios son dones que podemos buscar y nutrir a partir de ahora. Vivir cada día como si fuera el último, no con un miedo paralizante, sino con un propósito santificado, era el consejo constante de este santo. Él lo ejemplificó perfectamente, viviendo cada momento en unión con Dios, siempre preparado para dar cuenta de su vida. Que aprendamos de tu sabiduría y experiencia, no solo para reconocer cuando se acerca nuestra hora, sino para vivir de tal manera que cuando llegue podamos partir en paz, con la conciencia tranquila y el corazón lleno de esperanza en la vida eterna. Este es el verdadero legado que nos dejó el Padre Pío. La experiencia del Padre Pío con la muerte y el morir no fue meramente teórica, ni basada en lecturas piadosas, sino profundamente arraigada en encuentros reales y tangibles con almas en transición. Durante más de 50 años de sacerdocio, pasó incontables horas en hospitales, hogares de enfermos, y junto a los leitos de muerte, presenciando el paso de miles de almas de esta vida a otra. Cada experiencia enriquecía su comprensión de los misterios que rodean nuestros últimos momentos. No hablaba de la muerte con el desapego de un teórico, sino con la familiaridad de quien camina regularmente por ese territorio sagrado entre dos mundos. Sus relatos estaban llenos de detalles específicos, nombres, fechas y circunstancias que demostraban la autenticidad de sus observaciones. Quienes le conocieron personalmente testifican que poseía un don especial para discernir el estado espiritual de las almas, especialmente aquellas que se acercaban a la eternidad. Esta extraordinaria sensibilidad no fue fruto de las fuerzas naturales, sino fruto de una vida de oración, penitencia y unión íntima con Cristo crucificado. Un aspecto particularmente fascinante del ministerio del Padre Pío era su capacidad para percibir cuando alguien necesitaba urgentemente preparación espiritual para una muerte inminente. Existen numerosos relatos documentados de ocasiones en las que envió a buscar a personas concretas para confesar, incluso cuando esas personas parecían perfectamente sanas. En cuestión de días o semanas, esas mismas personas sufrían accidentes mortales o eran alcanzadas por enfermedades repentinas que las llevaban rápidamente. Gracias a la advertencia profética del santo, estas almas partieron en estado de gracia, habiendo recibido los sacramentos y hecho las paces con Dios y con sus semejantes. Este don de conocimiento previo no se ejercía para impresionar o ganarse admiración, sino únicamente como un instrumento para salvar almas. El Padre Pío se veía simplemente como un siervo indigno, utilizado por Dios para extender misericordia
a quienes de otro modo podrían marcharse sin la preparación adecuada. Estos episodios reforzaron su convicción de que Dios desea ardientemente que todas las almas sean salvadas y lleguen al conocimiento de la verdad. La segunda parte de las enseñanzas del Padre Pío sobre los signos de la muerte inminente se centra en las transformaciones relacionales que a menudo ocurren. Observó que las personas cercanas a la partida a menudo experimentan un intenso deseo de reconciliación con quienes estaban distanciadas. Viejas disputas que parecían insuperables pierden de repente su importancia, y surge la urgencia de pedir perdón y conceder perdón. Es como si la cercanía de la eternidad pusiera todos los asuntos terrenales en la perspectiva adecuada, revelando lo inútiles e insignificantes que son muchas de las cosas por las que hemos luchado durante años. El Padre Pío animó firmemente a las familias a facilitar estas reconciliaciones siempre que fuera posible, ya que veía en ellas la acción de la gracia divina que prepara el alma para presentarse ante Dios. Él mismo medió en muchos de estos encuentros de reconciliación, ofreciendo palabras de sabiduría y ánimo tanto a quienes se marchaban como a quienes se quedarían. Estas escenas de perdón y paz fueron para él algunas de las manifestaciones más bellas del amor de Dios en acción. El santo capuchino solía compartir la historia de un hombre que había guardado un amargo rencor contra su hermano durante más de 20 años. No se hablaban, no se visitaban y sus familias crecieron sin conocer a sus primos. Cuando este hombre cayó gravemente enfermo y fue llevado al Padre Pío para confesarse, el santo se negó a absolverlo hasta que hiciera las paces con su hermano. Al principio se resistió, pero finalmente cedió, y el reencuentro de los hermanos estuvo marcado por lágrimas, abrazos y mutuas peticiones de perdón. 3 días después, el hombre falleció pacíficamente, pero no sin antes expresar su profundo agradecimiento al Padre Pío por haberle obligado a esta reconciliación. Este ejemplo ilustra perfectamente el principio que tanto enfatizó el santo. No podemos esperar misericordia de Dios si no estamos dispuestos a mostrar misericordia a nuestros hermanos y hermanas. El perdón mutuo, especialmente en los momentos finales, libera a ambas partes y permite que el alma se marche sin el peso aplastante de la amargura y el resentimiento. Antes de continuar, apúntate para recibir más mensajes de fe que transformarán tu día. Otra señal relacionada que el Padre Pío mencionaba a menudo era el cambio en la percepción del tiempo y las prioridades. Las personas que han dedicado toda su vida a acumular riqueza, buscar estatus social o buscar placeres mundanos, de repente ven estas cosas como vacías y sin sentido cuando se enfrentan a la proximidad de la muerte. Sus valores se reordenan instantáneamente, y lo que antes parecía sumamente importante, ahora se reconoce como trivial y efímero. Este despertar puede ser doloroso, marcado por arrepentimientos y remordimientos por oportunidades perdidas de amar, servir y crecer espiritualmente. Sin embargo, el Padre Pío siempre enfatizaba que nunca es tarde para cambiar, mientras haya un soplo de vida. Conocía la parábola de los trabajadores de la última hora y creía firmemente en la generosidad divina, incluso para quienes acuden a Dios en los últimos momentos. Este cambio de perspectiva, aunque tardío, es sin embargo una gracia preciosa que puede marcar toda la diferencia entre la salvación y la perdición. El santo animó a quienes reconocieron este cambio en sí mismos a aceptarlo plenamente, sin perder tiempo en lamentaciones infructuosas. El Padre Pío también señaló que algunas personas, en los días previos a la muerte, mostraron un intenso deseo de donar sus pertenencias y reparar las injusticias pasadas. Los empresarios que habían acumulado fortunas mediante prácticas cuestionables se sentían obligados a hacer restitución. Las personas que habían conservado objetos que no les pertenecían querían devolverlos a sus legítimos dueños. Estos impulsos no eran meramente psicológicos, sino un reflejo de la conciencia iluminada por la cercanía del juicio divino. El santo vio estas acciones como signos muy positivos de una conversión genuina y de una preparación adecuada para la muerte. Aconsejaba a las familias que apoyaran estos deseos,
incluso cuando parecían incómodos o contrarios a los intereses materiales de los herederos. La paz de conciencia que proviene de corregir errores pasados, argumentaba, vale infinitamente más que cualquier cantidad de posesiones terrenales. Además, estas restituciones podrían marcar una diferencia real en la vida de quienes han sido dañados, demostrando que incluso en los últimos momentos podemos ser instrumentos de justicia y sanación para otros. Hay un relato especialmente conmovedor de un hombre adinerado que, tras décadas construyendo un imperio empresarial, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. En sus últimos meses, buscó regularmente al Padre Pío y, bajo la guía del santo, comenzó a revisar todas sus transacciones comerciales pasadas. Identificó varias situaciones en las que había actuado de forma deshonesta o aprovechado la vulnerabilidad de otros. Sistemáticamente, con la ayuda de abogados y contables, comenzó a hacer generosas restituciones a todos aquellos a quienes había perjudicado. Su familia se sorprendió al ver cómo la fortuna disminuía rápidamente, pero el propio hombre experimentó una paz y alegría que nunca había conocido durante todos los años de acumulación de riqueza. Cuando finalmente murió, su rostro brillaba, y el Padre Pío confió a algunos cercanos que esa alma había hecho un magnífico viaje a la eternidad. Esta historia ejemplifica perfectamente la enseñanza evangélica de que es más fácil que un camello pase por la punta de una aguja que un hombre rico entre en el reino de los cielos, pero también demuestra que con Dios todo es posible. La santa de Pietrelcina también observó cambios específicos en la vida de oración de quienes se acercaban a la muerte. Incluso personas que rara vez rezaban en vidas saludables empezaron a buscar momentos de oración silenciosa, a veces pasando horas en una contemplación aparentemente sin esfuerzo. Sus oraciones se volvieron más simples, más directas, desprovistas de fórmulas elaboradas y se centraron en lo esencial: amor, gratitud, arrepentimiento y confianza en Dios. El Padre Pío lo vio como el Espíritu Santo orando a través de estas almas, preparándolas para la visión beatífica donde toda oración cesa, porque el objeto de la oración está plenamente presente. Animaba a los familiares a respetar estos momentos de recuerdo, evitando interrupciones innecesarias, incluso con buenas intenciones. A menudo, lo que parecía sueño o inconsciencia era en realidad una oración profunda, un diálogo íntimo entre el alma y su Creador. El santo también señaló que muchas personas moribundas comenzaron espontáneamente a rezar el rosario, incluso aquellas que nunca lo habían hecho regularmente antes, demostrando la protección especial de Nuestra Señora sobre quienes abandonan este mundo. Particularmente conmovedora fue la transformación que el Padre Pío observó en relación con el miedo a la muerte. Personas que habían pasado toda su vida aterrorizadas por la idea de la muerte, evitando mencionar el tema, de repente encontraron coraje y aceptación. Esto no era un mero mecanismo psicológico de negación, sino una verdadera gracia que transformaba el terror en esperanza. El santo explicó que esta transformación surgió de la acción directa del Espíritu Santo, que consuela y fortalece a quienes confían en Dios. Compartió cómo en sus propios momentos de intenso sufrimiento físico, causado por los estigmas, encontraba consuelo en la unión con Cristo crucificado y enseñó a otros a hacer lo mismo. La muerte, cuando es abrazada con fe, pierde su aguijón y se convierte simplemente en una puerta a la plenitud de la vida. El Padre Pío veía toda buena muerte como una victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, una participación personal en el misterio pascual. Esta perspectiva transformó por completo la experiencia tanto para quienes se marcharon como para quienes se quedaron, sustituyendo la desesperación por la esperanza y el miedo por la confianza. Al concluir esta segunda parte de sus enseñanzas sobre las señales de la muerte inminente, el Padre Pío siempre volvía a la urgente necesidad de vivir cada día en estado de gracia. Preguntó retóricamente: ¿por qué esperar a que las señales finales se reconcilien con Dios y con sus hermanos y hermanas? ¿Por qué no cultivar ahora la paz interior,
la sensibilidad espiritual y el ardiente deseo de Dios que caracterizan a un alma preparada para la eternidad. Sus palabras fueron una invitación constante a una conversión no pospuesta, la confesión frecuente, la recepción devota de la Eucaristía y la práctica diaria de la oración. Él mismo ejemplificó esta forma de vida, tratando cada día como si fuera el último, pero viviendo también con la plenitud de quien sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Su mensaje era a la vez urgente y lleno de esperanza. Urgente, porque no conocemos el día ni la hora, pero lleno de esperanza porque la misericordia de Dios siempre está disponible para quienes se vuelven hacia Él con un corazón sincero. Que demos la bienvenida a estas enseñanzas y permitamos que transformen no solo nuestra muerte, sino sobre todo nuestra vida. La tercera dimensión de las enseñanzas del Padre Pío sobre los signos de la muerte inminente aborda las manifestaciones corporales y sensoriales que acompañan al final que se acerca. Observó que muchas personas experimentan una claridad mental sorprendente justo antes de marcharse, incluso aquellas que llevaban días confundidas o delirantes. Es como si en los momentos finales se levantara un velo y la persona recuperara temporalmente toda su lucidez para poder despedirse adecuadamente y expresar sus últimos deseos. Este fenómeno, conocido en medicina como lucidez terminal, fue interpretado por el Padre Pío como una gracia especial de Dios, que permite al alma tener un último momento de plena conciencia antes de la gran transición. Fue testigo de esto repetidamente en su ministerio, y siempre guiaba a las familias a disfrutar de estos momentos tan valiosos, ya que a menudo traían mensajes importantes o peticiones finales que debían ser cumplidas. Estas horas de lucidez también fueron oportunidades para oraciones finales, palabras de amor y reconciliaciones necesarias que quizá ya no serían posibles más adelante. El santo capuchino también notó cambios específicos en la mirada de las personas cercanas a la muerte. Los ojos, a menudo llamados ventanas del alma, parecían adquirir una profundidad y un brillo especiales, como si vieran más allá del mundo material. Algunos parecían fijarse en puntos específicos del entorno, siguiendo movimientos que otros no podían percibir. El Padre Pío creía firmemente que en esos momentos la gente en realidad veía ángeles, santos o seres queridos fallecidos que venían a acompañarles en el pasaje. Nunca descartó estas experiencias como alucinaciones, sino que las trató con profundo respeto y reverencia. Cuando familiares preocupados le preguntaron si esas visiones eran reales, respondió con convicción que sí, que el mundo espiritual era tan real como el mundo físico, solo que normalmente invisible para nuestros ojos limitados. En los momentos cercanos a la muerte, explicó, las barreras entre los dos mundos se disuelven, permitiendo percepciones que antes eran imposibles. Esta comprensión aportó gran consuelo a las familias, asegurándoles que sus seres queridos no estaban solos ni perdidos, sino acompañados por protectores celestiales. Otro signo físico que el Padre Pío identificó fue un cambio característico en la respiración, conocido técnicamente como respiración Cheney-Stokes. Este patrón de respiración profunda, seguido de pausas cada vez más largas, indicaba que el cuerpo estaba apagando gradualmente sus funciones vitales. Lejos de ser aterrador, el santo enseñaba que este era el proceso natural por el cual el alma se preparaba para separarse del cuerpo. Lo comparó con el parto, donde el bebé pasa por contracciones y esfuerzo antes de emerger en una nueva forma de existencia. De la misma manera, la muerte es un segundo nacimiento, una transición dolorosa pero necesaria hacia la vida plena en Dios. El Padre Pío aconsejó a quienes acompañan a los moribundos que mantengan la calma durante estos cambios de respiración, rezando continuamente y ofreciendo palabras de ánimo y amor. Señaló que el oído suele ser el último sentido que cesa, así que incluso cuando una persona parece inconsciente, aún puede oír oraciones, palabras de consuelo y expresiones de amor que sostienen el alma en su viaje. Un aspecto especialmente notable que observó el Padre Pío fue la pérdida de interés por la comida y la bebida en los últimos días o horas. El cuerpo
preparándose para dejar de funcionar, rechaza naturalmente el alimento que ya no puede procesar. Los familiares a menudo se sienten angustiados por esto, intentando forzar la alimentación por amor y preocupación. Sin embargo, el santo enseñó que esto es una señal natural e incluso misericordiosa, ya que el cuerpo se vuelve hacia adentro, enfocando sus energías restantes en los procesos espirituales finales. Aconsejaba amabilidad y respeto por los deseos de la persona moribunda, ofreciendo pequeños consuelos como hielo para humedecer los labios o pequeños sorbos de agua, pero sin insistir en alimentarla a la fuerza. Esta aceptación de la negativa a alimentarse también simboliza un desapego mayor, donde el alma reconoce que ya no necesita sustento terrenal, porque está a punto de ser alimentada por Dios mismo. El Padre Pío vio paralelismos entre este ayuno final y el ayuno espiritual que practicamos a lo largo de la vida, ambos preparándonos para una fiesta mayor. La santa de Pietrelcina también habló de un fenómeno que algunos médicos llaman rally, o mejora antes de la muerte, donde los pacientes terminales parecen recuperar de repente energía y energía. Puede que quieran levantarse de la cama, hablar animadamente, comer un poco y parecer que mejoran mucho. Los familiares suelen interpretar esto como una señal de recuperación y renuevan su esperanza. Sin embargo, el Padre Pío enseñó que esto a menudo era un último regalo de Dios, permitiendo tener momentos finales de calidad con sus seres queridos antes de partir. Aconsejó a las familias disfrutar de estos momentos tan valiosos sin engañarse sobre el pronóstico, aprovechando el tiempo para conversaciones importantes, expresiones de amor y preparativos espirituales finales. Estos momentos de aparente mejora eran oportunidades de oro para asegurarse de que no quedara nada sin decir, no se concediera perdón, no recibiera ni se ofreciera bendición. El santo vio la mano providencial de Dios en estos episodios, orquestando los momentos finales con ternura y cuidado paternal. También había señales más sutiles que el Padre Pío había aprendido a reconocer tras décadas de experiencia. Un cierto palidez especial en la piel, un enfriamiento de las extremidades que empieza por los pies y las manos, un cambio en el color de los labios y la base ungueal. Estas señales físicas indicaban que la circulación se concentraba en los órganos vitales centrales, una respuesta natural del cuerpo en sus momentos finales. El santo no vio estas señales con horror clínico, sino con la reverencia de quien reconoce el proceso sagrado del retorno del alma al Creador. A menudo rezaba en voz baja sobre los moribundos, ungiéndolos con aceite bendito e invocando la protección de la Santísima Virgen María y de los santos. Su presencia calmada y segura en el lecho de muerte fue un consuelo invaluable tanto para los que partían como para las familias. Transformó lo que podría haber sido un momento de pánico y desorden en una experiencia de paz y sacralidad, recordando a todos que no estaban presenciando un final, sino una transformación gloriosa. El Padre Pío también enseñó sobre un signo que llamó la mirada trascendente, donde la persona moribunda parece fijar su mirada en algo maravilloso que otros no pueden ver. A menudo, esta mirada va acompañada de una sonrisa de éxtasis o una expresión de alegría indescriptible. Testigos han informado de personas diciendo cosas como «qué bonito» o «ven, ven», o simplemente extendiendo los brazos como si quisieran abrazar a alguien invisible. El santo creía que en esos momentos la persona ya estaba viendo el comienzo de realidades celestiales. Quizá Cristo mismo, Nuestra Señora o ángeles viniendo a buscarla. Lejos de ser algo a lo que temer, estos momentos fueron para él confirmaciones de la fe que profesamos, pruebas tangibles de que realmente hay vida más allá de la muerte y que quienes mueren en Cristo son recibidos con alegría en el reino. Animó a los testigos de estos momentos a conservarlos como tesoros preciosos, recordatorios concretos de las promesas de Dios y razones para tener esperanza cuando llegara su propio momento. Una enseñanza particularmente profunda del Padre Pío se refería a lo que él llamaba la presencia de los ausentes. A menudo, las personas moribundas hablaban con o con familiares que estaban geográficamente distantes, a veces en otros países o continentes.
En muchos casos documentados, se descubrió posteriormente que estos parientes lejanos habían fallecido justo en ese momento, o que también estaban gravemente enfermos. El Padre Pío interpretó esto como evidencia de la comunión de santos, donde las almas unidas por el amor pueden percibirse mutuamente sin importar la distancia física. También lo veía como una expresión de la dimensión eterna de la eternidad, donde el pasado, el presente y el futuro convergen. Estos episodios misteriosos sirvieron como recordatorio de que las conexiones amorosas trascienden todas las barreras terrenales y persisten más allá de la muerte. El santo aconsejaba a las familias que prestaran atención a estos mensajes y menciones, ya que a menudo traían información importante o servían como despedidas espirituales entre almas conectadas. El Padre Pío también habló de lo que observó en las horas inmediatamente posteriores a la muerte, cuando el cuerpo ya no tenía vida, pero el alma seguía cerca. Relataba sentir con frecuencia la presencia de almas recién fallecidas, a veces recibiendo mensajes o peticiones de oraciones específicas. En algunos casos, las almas se le aparecieron para agradecerle su ministerio o para pedir sufragio mediante misas y oraciones. Estas experiencias reforzaron su profunda creencia en el purgatorio y en la eficacia de las oraciones por los muertos. Enseñó que las primeras horas y días después de la muerte son cruciales, cuando las oraciones de los vivos pueden marcar una gran diferencia en el destino eterno del alma. Por esta razón, siempre subrayaba la importancia de rezar inmediatamente por los difuntos, ofrecer misas por sus almas y realizar obras de caridad en su memoria. El santo no veía la muerte como una separación definitiva, sino como una transformación de la relación, donde aún podemos ayudar a nuestros seres queridos mediante la oración, y ellos, una vez purificados y glorificados, pueden interceder por nosotros. Al concluir esta tercera parte de sus enseñanzas sobre las señales de la muerte inminente, el Padre Pío siempre volvió al tema central de la preparación espiritual continua. Todas estas señales físicas, emocionales y espirituales sirven como recordatorio de que nuestra existencia terrenal es temporal y que siempre debemos estar preparados para el encuentro definitivo con nuestro Creador. No compartía estas enseñanzas para crear miedo o ansiedad, sino para dotar a las personas de conocimientos que pudieran transformar la experiencia de la muerte en un pasaje sereno e incluso alegre. Su propia muerte, que ocurrió el 23 de septiembre de 1968, ejemplificó perfectamente todo lo que había enseñado. Se marchó en paz, tras recibir los sacramentos, rodeado de hermanos franciscanos rezando, con una sonrisa en el rostro y las palabras Jesús María en los labios. Su vida y muerte son un testimonio poderoso de que quienes viven en Cristo mueren en Cristo, y para ellos la muerte no es el final, sino el verdadero comienzo de la vida plena y eterna que Dios ha preparado para quienes le aman. La cuarta dimensión de las enseñanzas del Padre Pío sobre las señales de la muerte inminente profundiza en las transformaciones espirituales que ocurren en el alma durante los últimos días y horas. Señaló que muchas personas desarrollan una sensibilidad aumentada ante la presencia del mal espiritual, reportando intensas tentaciones o incluso manifestaciones demoníacas en los momentos previos a la muerte. Este fenómeno no debería sorprender, explicó el santo, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo para intentar desviar el alma de su destino eterno. Las tentaciones pueden adoptar muchas formas: dudas sobre la fe, desesperación por pecados pasados, miedo a la condena o incluso ataques de ira contra Dios. El Padre Pío enseñó que este es precisamente el momento en que el alma más necesita protección espiritual mediante la oración constante, la presencia de objetos sacramentales como crucifijos y agua bendita, y la invocación de los nombres de Jesús y María. Él mismo solía realizar oraciones de liberación sobre los moribundos atormentados, restaurándoles la paz y la confianza en Dios. Este combate espiritual final era, para él, tan real como cualquier batalla física, y requería vigilancia e intercesión constantes.
El santo capuchino compartió relatos impresionantes de personas que, en sus últimos momentos, fueron visiblemente atormentadas por presencias malignas. Sus rostros se contorsionaban en expresiones de terror, gritaban como si huyeran de algo horrible, o rechazaban los sacramentos con una vehemencia que no correspondía a su carácter habitual. En muchos de estos casos, tras intensas oraciones de exorcismo y liberación realizadas por el Padre Pío, la persona se calmaba de repente, recuperaba la lucidez, confesaba sus pecados con sincero arrepentimiento y se marchaba en paz. Estos episodios dramáticos sirvieron como recordatorios sobrios de la realidad de la batalla espiritual que impregna toda nuestra existencia, pero que se intensifica en los momentos de transición entre la vida y la muerte. El Padre Pío no compartió estas historias para aterrorizar, sino para dotar a las personas de conciencia espiritual y de las herramientas necesarias para defenderse a sí mismos y a sus seres queridos. Enfatizó que una persona moribunda nunca debe quedarse sola, ya que la presencia amorosa de familiares y amigos rezando crea una barrera protectora contra las fuerzas de la oscuridad. Otro aspecto espiritual profundo que el Padre Pío observó fue lo que él llamó la espontánea revisión de vida. Muchas personas cercanas a la muerte contaron haber experimentado un repaso panorámico de toda su existencia, viendo pasar momentos clave de su vida como una película acelerada. Esta experiencia no fue meramente nostálgica o psicológica, sino que tenía un carácter moral y espiritual definido, donde la persona veía sus acciones desde el punto de vista de Dios, comprendiendo por primera vez el verdadero impacto de sus decisiones. Algunos describieron ver no solo sus propias acciones, sino también las consecuencias de esas acciones en la vida de otros, entender cómo sus palabras y acciones habían herido o ayudado a personas a lo largo de los años. El Padre Pío interpretó esta revisión de la vida como la preparación misericordiosa de Dios para el juicio particular que sigue a la muerte, dando al alma una última oportunidad de sincero arrepentimiento. Animó a quienes experimentaron esto a no desesperarse por sus pecados pasados, sino a confiar en la infinita misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar el corazón arrepentido. El santo también habló sobre las transformaciones en la percepción del tiempo que experimentan los moribundos. Muchos informaron que los minutos parecían horas, o que las horas pasaban en un instante, como si empezaran a experimentar una eternidad donde el tiempo lineal deja de existir. Esta distorsión temporal a menudo iba acompañada de un sentido de urgencia espiritual, un reconocimiento de que las decisiones finales debían tomarse ya, que ya no había tiempo para la procrastinación o la procrastinación. El Padre Pío vio en esta urgencia la acción de la gracia divina, despertando el alma a la gravedad del momento y la necesidad de elegir definitivamente a favor o en contra de Dios. Siempre respondía a esta urgencia espiritual con disponibilidad inmediata, sin posponer nunca una confesión ni la administración de los sacramentos cuando alguien en peligro de muerte lo solicitaba. Para él, cada alma era infinitamente preciosa y ningún esfuerzo era demasiado grande si podía marcar la diferencia entre la salvación y la perdición eterna. Un fenómeno particularmente conmovedor que observó el Padre Pío fue lo que él llamó el retorno a la inocencia. Personas que habían vivido vidas duras, cínicas o amargas, manifestaron de repente una simplicidad y pureza infantil en sus últimos días. Sus rostros parecían rejuvenecerse, sus voces se suavizaron y su actitud adquirió una dulzura que sorprendió a quienes los conocían bien. El santo interpretó esto como el alma despojándose de las capas de dureza y defensa que había acumulado durante años de sufrimiento y desilusión, regresando al estado original de apertura y confianza con el que llegamos al mundo. Esta transformación fue especialmente evidente en cómo estas personas se relacionaban con las imágenes religiosas, especialmente de Nuestra Señora, ante las cuales mostraban una devoción tierna e infantil. El Padre Pío vio en esto el cumplimiento de las palabras de Cristo, de que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Animó a las familias
a recibir esta transformación con alegría y gratitud, reconociéndola como un regalo especial de Dios que preparó el alma para la visión beatífica. El santo capuchino también observó cambios significativos en la capacidad de concentración y atención de los moribundos. Muchos perdieron el interés en conversaciones triviales, noticias mundanas o entretenimiento, pero permanecieron completamente atentos cuando se trataba de asuntos espirituales. Podían parecer somnolientos o desconectados, pero en cuanto alguien empezaba a rezar o hablar de Dios, sus ojos se abrían y mostraban una atención clara. Esta selectividad en la atención revelaba que el alma se dirigía naturalmente a lo que realmente importa, filtrando lo superficial y concentrándose en lo esencial y eterno. El Padre Pío aconsejó a los visitantes adaptar sus conversaciones a esta nueva realidad, evitando asuntos mundanos que causaran agitación o desinterés, y centrándose en temas espirituales que nutieran y consuelen el alma en la transición. Sugirió lecturas de salmos, pasajes de los evangelios, oraciones tradicionales e himnos religiosos, todos los cuales a menudo provocaban respuestas positivas incluso en personas que parecían no saberlo. También existía el fenómeno que el Padre Pío llamó lágrimas de remordimiento, donde personas cercanas a la muerte lloraban abundantemente, no por miedo o dolor físico, sino por profundo arrepentimiento por pecados pasados y gratitud por la misericordia divina. Estas lágrimas fueron consideradas por el santo como una señal extremadamente positiva, indicando que la gracia de Dios estaba obrando en lo más profundo del alma, produciendo la perfecta contrición que lava todos los pecados. A menudo citaba las palabras de las Escrituras sobre cómo hay más alegría en el cielo que un pecador que se arrepiente que más de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Estas lágrimas de remordimiento solían ir acompañadas de confesiones emocionalmente intensas, donde la gente revelaba pecados que había guardado durante décadas, sintiendo finalmente la libertad y el valor para exponerlo todo a la luz de la misericordia divina. El Padre Pío recibía estas confesiones con infinita paciencia y compasión, sin mostrar nunca sorpresa ni juicio, sino solo amor y ánimo paternal. Tras la absolución, los testigos informaron de una transformación visible en la persona, como si un peso aplastante se hubiera levantado de sus hombros. El santo de Pietrelcina también enseñó sobre la importancia de las últimas palabras y gestos de una persona moribunda. Observó que muchas personas, incluso aquellas que habían perdido la lengua, hacían esfuerzos extraordinarios para comunicar algo importante en sus últimos momentos. Estos mensajes finales a menudo contenían peticiones específicas, palabras de perdón, declaraciones de amor o consejos para quienes permanecían. El Padre Pío aconsejaba a las familias prestar la máxima atención a estas comunicaciones, por fragmentadas o confusas que parecieran, ya que a menudo contenían significados profundos que solo se entenderían más adelante. Compartió historias de mensajes finales que habían transformado vidas enteras, resuelto misterios familiares o guiado decisiones importantes. En algunos casos, las últimas palabras eran proféticas, predecían eventos futuros o revelaban verdades ocultas. El santo vio en estas comunicaciones finales una expresión final del amor que une a las personas, un amor que la muerte misma no puede destruir, sino solo transformar. Un aspecto particularmente misterioso que el Padre Pío abordó fue el momento exacto de la separación del alma del cuerpo. Enseñó que este momento no coincide necesariamente con la cesación de todas las funciones vitales medibles médicamente, sino que ocurre en un instante preciso conocido solo por Dios. Hay un momento en que el alma, habiendo cumplido su misión terrenal y recibido todas las gracias necesarias, simplemente se desprende de su envoltura material y acude al juicio privado. Este momento, explicó el santo, suele ir acompañado de señales sutiles, una última respiración más profunda, una repentina relajación de toda tensión facial o una expresión de sorpresa o alegría fija en los rasgos. Testigos sensibles informaron de haber notado un cambio en la atmósfera del entorno.
la sensación de que algo importante había ocurrido, incluso antes de que los signos vitales hubieran cesado por completo. El Padre Pío creía que en ese preciso momento estaban presentes ángeles guardianes y santos patronos para escoltar el alma, y que las oraciones de los vivos, en ese momento, tenían un poder especial de intercesión. Al final de esta cuarta parte de sus enseñanzas sobre las señales de la muerte inminente, el Padre Pío siempre volvía al misterio central de la esperanza cristiana. La muerte ha sido vencida por Cristo y ya no tiene la última palabra. Todos estos signos y fenómenos que observamos en los momentos finales de la vida terrenal son, en última instancia, preparativos para el nacimiento a la vida eterna. Así como un niño en el vientre experimenta contracciones e incomodidad antes de salir a un mundo mucho más amplio y maravilloso, también pasamos por transformaciones y desafíos en los momentos finales antes de nacer en la plenitud de la vida en Dios. El santo animó a todos a vivir de tal manera que cuando llegara su momento pudieran afrontar estos últimos momentos con fe, esperanza y amor, confiando en que aquel que nos creó y redimió nos guiará sanos y salvos a través del valle de la sombra de la muerte hacia la luz eterna. La muerte, vista a través de los ojos de la fe e iluminada por las enseñanzas de santos como el Padre Pío, pierde su terror y se revela como la puerta final a la realización de todas nuestras esperanzas y anhelos más profundos, el momento en que finalmente veremos cara a cara a aquel que hasta ahora solo hemos conocido a través de uno débilmente reflejado. La quinta y última dimensión de las enseñanzas del Padre Pío sobre las señales de la muerte inminente se centra en las gracias especiales y dones místicos que a menudo acompañan los últimos momentos de la vida. Observó que incluso personas que nunca habían experimentado fenómenos místicos durante su vida sana, de repente recibían consuelos extraordinarios en los días y horas previos a la muerte. Estas gracias incluían visiones del cielo, conversaciones con santos, sentimientos de éxtasis espiritual y una paz que trascendía por completo cualquier explicación natural. El Padre Pío interpretó estos dones como manifestaciones de la infinita bondad de Dios que derrama sus consolaciones más ricas precisamente cuando el alma más las necesita. Enseñó que Dios nunca abandona a sus criaturas, especialmente en el momento más crucial y vulnerable de toda existencia terrenal. Estas gracias místicas cumplieron múltiples propósitos. Fortalecían la fe de la persona moribunda, consolaban a los familiares presentes y servían como testimonios poderosos de la realidad de las promesas divinas. El santo veía cada una de estas experiencias como un pequeño desgarro del velo entre lo visible y lo invisible, ofreciendo destellos. Un fenómeno particularmente notable que describió el Padre Pío fue lo que él llamó el perfume sobrenatural, que a veces impregnaba el entorno alrededor, de los moribundos en un estado de gracia. Testigos informaron de fragancias inexplicables de rosas, lirios o incienso que aparecieron de repente sin fuente natural identificable. Este perfume celestial solía ser más intenso en el momento exacto de la muerte y podía persistir durante horas o incluso días tras la partida del alma. El santo creía que esto era un signo de la presencia de santos y ángeles y a menudo una señal de que el alma había partido en un estado de santidad. Él mismo emanaba un aroma característico de violetas, especialmente en momentos de oración intensa o cuando se desplazaba para ayudar a alguien necesitado. Estos aromas sobrenaturales no eran meras curiosidades, sino consolamientos tangibles diseñados para fortalecer la fe de quienes permanecían, asegurándoles que sus seres queridos estaban a salvo en manos de Dios. El Padre Pío aconsejó a la gente no descartar estas experiencias como imaginarias, sino recibirlas con gratitud como regalos especiales del cielo. El santo capuchino también habló sobre el fenómeno de la transfiguración facial que a veces ocurría en el momento de la muerte. Rostros marcados por años de sufrimiento, enfermedad y envejecimiento parecían transformarse de repente, adquiriendo una belleza y serenidad radiantes.
Las arrugas profundas se suavizaban, las expresiones de dolor desaparecían y una luminosidad particular parecía emanar de la propia piel. Los testigos a menudo comentaban que el fallecido parecía más joven, más guapo y más en paz de lo que habían visto en años, o incluso en toda su vida. El Padre Pío explicó que esta transfiguración era un reflejo externo de la transformación interior que el alma estaba experimentando al encontrarse con Dios. El cuerpo, incluso después de la partida del alma, reflejaba temporalmente la gloria de ese encuentro sagrado. Esta transformación física sirvió como un último consuelo para los dolientes, una prueba visual de que su ser querido había alcanzado el destino feliz para el que todos fuimos creados. El santo vio paralelismos entre esta transfiguración y la transfiguración de Cristo en el monte Tabor, donde la gloria divina brilló a través de la humanidad. Otra enseñanza profunda del Padre Pío se refería a lo que él llamaba las sincronicidades sagradas, que a menudo ocurrían en el momento de la muerte. Los familiares lejanos sintieron impulsos repentinos de llamar o visitar justo cuando la persona se marchaba. Los relojes se detuvieron en el momento exacto de la muerte. Los pájaros cantaban en momentos inusuales o aparecían en las ventanas. Fotografías caían de las paredes sin explicación. El santo no veía estos sucesos como meras coincidencias, sino como parte de la providencia divina que orquesta incluso los detalles más pequeños de la existencia humana. Estas sincronicidades servían para reunir a personas que necesitaban estar presentes, para marcar el momento con signos memorables, o simplemente para demostrar que hay orden y significado, incluso en lo que parece caótico y aleatorio. El Padre Pío animó a la gente a prestar atención a estas pequeñas señales, no de forma supersticiosa, sino reconociendo en ellas la mano amorosa de Dios que cuida cada detalle de nuestras vidas y muertes. Compartió innumerables historias de cómo estas sincronicidades habían traído un consuelo inesperado o revelado conexiones significativas que fortalecían la fe de todos los implicados. El santo de Pietrelcina también enseñó sobre un fenómeno que llamó la bendición del último aliento, donde el momento exacto de la muerte se convertía en una fuente de gracia especial para todos los presentes. Creía que estar presente en el momento de la muerte de alguien, especialmente una persona santa o en estado de gracia, era una gracia extraordinaria que podía transformar profundamente la vida espiritual del testigo. Por esta razón siempre animaba a los familiares a permanecer presentes, no a huir por miedo o incomodidad, sino a abrazar el privilegio de acompañar a un ser querido en este pasaje sagrado. Muchas personas informaron al Padre Pío que presenciar la muerte pacífica de un familiar había revolucionado por completo su fe, disipando sus propios miedos a la muerte y fortaleciendo su convicción en la vida eterna. El santo veía estas experiencias como poderosas oportunidades de evangelización, donde Dios usaba el testimonio silencioso de una buena muerte para tocar corazones y convertir almas. Él mismo se aseguró de que su muerte fuera presenciada por sus hermanos franciscanos, queriendo que su último acto terrenal fuera un testimonio definitivo de la fe que había profesado toda su vida. Un aspecto especialmente reconfortante de las enseñanzas del Padre Pío tenía que ver con la continuidad del amor más allá de la muerte. Enseñó que los lazos de amor genuino que nos unen a nuestros seres queridos no se destruyen con la muerte, sino que se purifican y elevan a una forma más perfecta. Quienes se marchan siguen cuidando de nosotros, rezando por nosotros y, en ocasiones, comunicándose con nosotros de maneras misteriosas. El santo relató numerosas experiencias de almas que se le aparecieron tras su muerte para agradecerle sus oraciones, pedir sufragio adicional o transmitir mensajes a sus seres queridos. Siempre trataba estas apariciones con discernimiento cuidadoso, pero no las descartaba automáticamente como imposibles. Para él, la comunión de santos era una realidad viva y activa, no una doctrina abstracta. Esta continuidad de amor ofrecía un inmenso consuelo a los dolientes, asegurándoles que la separación era temporal y que el reencuentro llegaría.
El Padre Pío citaba a menudo las palabras de San Agustín: «No lloréis porque me he ido, sino sonríed porque he vivido. No llores porque me pierdes, sino alégrate porque te pertenezco. Donde hay amor, no hay separación definitiva». El santo capuchino también habló sobre la importancia crucial de las oraciones por los difuntos, especialmente en los primeros días y semanas tras la partida. Enseñó que las almas en el purgatorio dependen completamente de las oraciones de los vivos para su purificación y eventual entrada al cielo. Cada misa ofrecida, cada rosario rezado, cada limosna en memoria de un fallecido tiene un poder real y medible para aliviar sus sufrimientos y acelerar su glorificación. El Padre Pío tenía un agudo sentido del purgatorio y a menudo veía o sentía la presencia de almas que acudían a pedir sus oraciones. Nunca rechazó estas peticiones y dedicó horas cada día a rezar específicamente por los difuntos. Animó a todos a hacer lo mismo, estableciendo el hábito regular de rezar por los fallecidos como parte esencial de la vida cristiana. Esta práctica no solo ayuda a las almas en el purgatorio, sino que también nos prepara para nuestra propia muerte, recordándonos nuestra mortalidad y la necesidad de vivir siempre en un estado de gracia. El santo consideraba la oración por los muertos una de las mayores obras de caridad, ya que beneficia a quienes ya no pueden ayudarse a sí mismos. Al llegar al final de este viaje a través de las enseñanzas del Padre Pío sobre las señales de la muerte inminente, es esencial comprender el mensaje central que impregna todas estas enseñanzas. La muerte no es nuestra enemiga cuando la abrazamos con fe. Transformada por la resurrección de Cristo, la muerte se convirtió en un pasaje, no en destrucción, en nacimiento, no en aniquilación. Todos los signos que identificó el Padre Pío, todos los fenómenos que observó, apuntan a esta verdad fundamental. Hay vida más allá de esta vida. Hay un amor que trasciende la separación. Hay esperanza que vence a la desesperación. El santo vivió y murió dando testimonio de estas verdades, y su ejemplo sigue inspirando a millones en todo el mundo. Nos enseñó a no temer a la muerte, sino a prepararnos para ella a través de una vida de fe activa, caridad genuina y esperanza inquebrantable. Cada día vivido conscientemente, como si fuera el último, pero también plenamente como si tuviéramos toda la eternidad, es un día que nos acerca a la santidad y a una preparación adecuada para nuestro encuentro final con el Creador. El Padre Pío nos dejó no solo enseñanzas teóricas sobre la muerte, sino un modelo práctico de cómo vivir de tal manera que la muerte sea solo una continuación natural de toda una vida dirigida a Dios. Su extraordinaria devoción a la Eucaristía, su incansable dedicación al sacramento de la confesión, sus largas horas de oración diaria, sus constantes sacrificios por los pecadores, todo ello constituía una preparación continua para la muerte que sabía que podía llegar en cualquier momento. No esperó señales de muerte inminente para reconciliarse con Dios, ni para poner en orden su vida espiritual, porque su vida ya estaba permanentemente dirigida hacia el cielo. Este es el legado más valioso que nos dejó: la comprensión de que una buena muerte es el resultado inevitable de una buena vida y que nunca es demasiado pronto para empezar a vivir así. Las señales de muerte inminente que identificó son útiles e importantes, pero aún más importante es cultivar ahora las disposiciones espirituales que estas señales revelan: paz interior, apertura al mundo espiritual y ardiente deseo por Dios. Al final de esta extensa reflexión sobre las enseñanzas del Padre Pío, estamos invitados a una profunda transformación personal. No debemos leer estas palabras simplemente como información interesante sobre fenómenos asociados a la muerte, sino como un llamado urgente a la conversión y la santidad. Cada uno de nosotros, sin excepción, afrontará este momento de transición. La cuestión no es si, sino cuándo y cómo. ¿Estamos preparados? ¿Hemos cultivado la paz interior que nos sostendrá? ¿Hemos desarrollado la sensibilidad espiritual que nos permitirá reconocer los consuelos divinos? ¿Hemos alimentado el deseo de Dios que nos impulsará con confianza hacia la eternidad?
Estas son las preguntas que las enseñanzas del Padre Pío nos obligan a enfrentar. Su sabiduría, destilada tras décadas sirviendo a los moribundos, y de su propia unión mística con Cristo, nos ofrece un mapa valioso para navegar tanto en la vida como en la muerte. Que tengamos el valor y la sabiduría para seguir este mapa, viviendo cada día con la conciencia de la eternidad, pero también con la alegría del presente, sabiendo que cada momento es un regalo de Dios y una oportunidad para crecer en santidad y amor. Que cuando llegue nuestro momento, reconozcamos las señales con serenidad, abracemos la transición con fe y partamos de este mundo como el propio Padre Pío partió, en paz, con esperanza y con el nombre de Jesús en nuestros labios y en nuestros corazones.